Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos queridos, un saludo nuevamente desde Colombia. Una alegría poder encontrarnos, poder participar de una misma fe. Una alegría para mí poder unirme a este bello encuentro, a este retiro espiritual que gracias a la tecnología pues nos es concedido. Así que bendito sea Dios. Les cuento que he hecho un pequeño cambio en el título, el versículo que vamos a tratar, el texto bíblico que vamos a tratar es el mismo del capítulo 8 de San Juan, pero yo he querido hacer un pequeño cambio en el título. Y ese nuevo título que estoy proponiendo fue el que el Señor me puso en el corazón cuando estaba preparando este tema. El título es que perdonar, atención a esto, perdonar es empezar a mirar el futuro. Perdonar es empezar a mirar el futuro. Y yo creo que tiene mucho sentido porque cuando no perdonamos, en realidad lo que sucede es que nos quedamos mirando el pasado. Entonces, cuando no perdonamos, estamos prisioneros del pasado. La persona que no perdona está siempre volviendo a lo que sucedió. Y de nuevo está abriendo la herida y de nuevo está, de alguna manera, está reviviendo eso que es del pasado. No es que nosotros nos olvidemos del pasado, eso lo hemos aclarado varias veces. Perdonar no significa simplemente olvidar. No, no es tan simple, pero sí hay algo que quiero decirte, y es que el que no perdona queda prisionero del pasado. El que perdona puede empezar a mirar el futuro. Ese es el mensaje central, que es también la conclusión a la que nos lleva el capítulo 8 de San Juan, allá en este pasaje que venimos meditando del caso de la mujer adúltera. Porque Jesús termina diciéndole: vete, no peques más. Es decir, Jesús le da un nuevo comienzo a la vida de ella. Míralo de esa manera, es un nuevo comienzo. El perdón es un nuevo comienzo, el perdón es una oportunidad preciosa para ¿ver qué? Ver el futuro. Perdonar es empezar a mirar el futuro. Como en otras ocasiones, también aquí les quiero compartir unos sencillos apuntes, y aquí los tenemos. Perdonar es empezar a mirar el futuro. Y quiero empezar aquí por un santo que es muy querido en muchas partes. Es muy querido en Santa Cruz, es muy querido en Colombia, es querido en todas partes. Es nuestro querido San Juan Bosco. Y voy a hablar de lo que yo llamo el gran descubrimiento de San Juan Bosco. Tal vez otras personas podrán subrayar otros aspectos de la vida de este santo, pero por lo menos para mí, el mejor descubrimiento, el más precioso descubrimiento de San Juan Bosco es esto que vamos a compartir. El gran descubrimiento de San Juan Bosco. ¿De qué se trata? A ver, como educador y como maestro de educadores, Don Bosco, como se le dice comúnmente, Don Bosco descubrió algo muy importante. Muchas veces, cuando creemos que estamos corrigiendo, en realidad nos estamos desahogando. Ese es el descubrimiento. Cuando creemos que estamos corrigiendo, vamos a ponerle todavía aquí un poquito de énfasis a esa palabra. Cuando creemos que estamos corrigiendo, en realidad nos estamos desahogando. Y resulta que hay un universo de distancia entre corregir y desahogarse. Te lo voy a describir de este modo para que tengamos así como una idea clara. Entre otras cosas, les comento que estos apuntes que yo estoy utilizando se los voy a pasar a Marcelo, que ha sido pues mi contacto para este retiro.
se los voy a pasar a Marcelo para que ustedes también los puedan tener. Esto mismo que están viendo en pantalla, lo voy a compartir, son unos apuntes que tengo en Evernote y ustedes los pueden tener. No hay ningún problema con eso, porque es un buen modo de repasar y un buen modo de quizás incluso subrayar lo que uno considera más importante. Entonces, repito, el gran descubrimiento de Don Bosco fue que hay un universo de distancia entre corregir y desahogarse. Y que muchas veces, cuando nosotros decimos que estamos corrigiendo a una persona, que puede ser corregir a un amigo, a una amiga, que puede ser corregir a un hijo o corregir al esposo o a la esposa, porque definitivamente pues todos tenemos que corregirnos y que ser corregidos. Mientras creemos que estamos corrigiendo, en realidad lo que pasa es que nos estamos desahogando. Nos estamos desahogando. Y entonces, ¿por qué esto es tan importante? ¿Y por qué lo coloco al comienzo? Porque ya te darás cuenta que en el fondo el corregir nos deja prisioneros del propio corazón y nos deja prisioneros del pasado. Desahogarse nos deja, desahogarse nos deja prisioneros del pasado y nos deja prisioneros del egoísmo, mientras que el auténtico corregir nos vuelca en caridad hacia la otra persona y nos permite ver el futuro. Como me equivoqué cuando lo estaba empezando a decir, aquí lo vuelvo a repetir. Desahogarse, que es lo que critica San Juan Bosco. ¿De dónde tomo esto? Pues de una de las cartas de él. Esto aparece en la liturgia de las horas. Desahogarse es un acto que en el fondo nos deja prisioneros del pasado y nos deja prisioneros de nuestro egoísmo. En cambio, el verdadero corregir nos vuelca en caridad hacia el prójimo, hacia la otra persona y nos abre hacia el futuro. Esta es la clave para todo el tema que vamos a tratar hoy. La diferencia entre corregir y desahogarse. Vamos a ver de dónde saca San Juan Bosco, dónde saca Don Bosco esto. Es frecuente, en efecto, que los defectos de otras personas agoten nuestra paciencia, porque también es frecuente que las faltas de otros perjudiquen nuestros intereses. Esto pasa con bastante frecuencia. Los defectos de otras personas agotan nuestra paciencia, las faltas de otras personas perjudican nuestros intereses. Y por supuesto que cuando nos vemos afectados en nuestros intereses, en nuestro tiempo, en nuestras cosas, en nuestra paciencia, reaccionamos. Pero nuestra reacción es una reacción de autoprotección. Cuidado con eso. Ahí es donde aparece por qué nos desahogamos. Porque en el fondo estamos teniendo una reacción de autoprotección. Las palabras que brotan del corazón en tales situaciones no buscan en primer lugar hacerle un bien a la persona que nos fastidia, sino más bien sirven para descargar, ¿cierto? Descargar nuestros malos sentimientos. Ahí es donde aparece el desahogarse. El desahogarse en el fondo es un descargar los malos sentimientos que uno tiene. ¿Y por qué uno tiene esos malos sentimientos? Pues porque uno siente que le han hecho mal. Uno siente que le han hecho un daño. Entonces, si me han hecho un daño, pues yo reacciono y reacciono protegiéndome, defendiéndome, tratando de sacar adelante mis intereses. Por eso, nosotros tenemos esas palabras que muchas veces no piensan en la otra persona, sino que únicamente, aunque no nos demos cuenta, estamos pensando en nosotros mismos. Entonces aquí entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué nosotros muchas veces llegamos a eso de que simplemente nos estamos desahogando? Respuesta: porque los pecados, los defectos de las otras personas nos perjudican. Entonces, como una reacción de autoprotección, como cuando a uno lo atacan y uno intenta empujar a la otra persona, quitársela de encima, entonces con palabras nosotros lo que estamos haciendo es tratar de marcar una distancia frente a la otra persona. Eso es lo que está sucediendo. Y como
estamos pensando en realidad solamente en protegernos a nosotros mismos, pues obviamente, mis amigos, no estamos pensando en el prójimo. El prójimo en realidad no nos interesa. Lo que nos interesa es quitarnos el problema de encima. Quitarnos el problema de encima. Yo creo que es bueno en este momento que analicemos si este es nuestro caso. Pensemos, o sea, no corramos. Este es un retiro, este es un momento muy bello que estamos viviendo. Ustedes y yo lo estamos viviendo. No corramos. Por favor, haz memoria. Cuando tú has tenido una discusión, ¿no será que muchas veces en esa discusión lo que prima es desahogarse, imponerse? ¿No será que eso es lo que nos pasa muchas veces? Entonces no estamos pensando en el bien del prójimo. Y esto también explica otra cosa. Cuando una persona se llena de impaciencia y entonces, como decimos popularmente, explota, o sea, empieza a desahogarse, esa persona, pues ya dijimos, no está pensando en el bien del otro, porque lo que está es aliviando el peso, ¿cierto? La presión que tiene en el corazón. Como no está pensando en el bien del otro, muy posiblemente esas palabras van a hacer daño, van a ser palabras hirientes, van a ser palabras tal vez exageradas. Fíjate cómo en una discusión, cuando se caldean los ánimos, fácilmente, ¿qué es lo que nos sale en una discusión? Esas palabras duras, esas palabras hirientes, esas palabras que finalmente lo que quieren es hacerle sentir a la otra persona cómo me hiciste sentir. Ah, que tú me haces sentir mal a mí. Espérate, ahora yo te voy a hacer sentir mal a ti. Pero esto, amigos queridos, esto, en el fondo, ¿sabes lo que es? Es un juego del demonio. Sí, es un juego del demonio. ¿Por qué? Porque entonces ese hombre se llenó de impaciencia y le habla durísimo a esa mujer, con esos términos absolutos. Es que tú siempre, nunca tienes en cuenta, a ti en realidad no te importa, yo no sé si me quieres. Todas esas palabras inútiles, todas esas palabras exageradas, hirientes, que salieron como una especie de desahogo, lo que hacen es que la otra persona se sienta herida. ¿Y qué crees tú que le va a pasar a la persona que se siente herida? Que ella también va a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ahora, siente ella, ¿ahora tú me vas a decir a mí eso? Espérate, espérate que yo también te tengo una lista. Yo también tengo cosas que decirte. Y entonces ella dispara. Y después, ahora él se sintió más herido y él vuelve y dispara. Esas son las guerras. Ahora que estamos en esta situación tan preocupante y muchos estamos orando todos los días por la situación entre Rusia y Ucrania y lo que esto puede implicar para Europa y para el mundo, veamos dónde empiezan las guerras. Empiezan aquí, en esto que estamos diciendo. Por eso elogio yo, con amor, elogio la sabiduría de San Juan Bosco. Cuando él dice, por favor, entiende muy bien la diferencia entre corregir, que es algo bueno porque es rectificar, ayudar a que la persona se rectifique, y lo que es desahogarse, desahogarse. Bueno, veamos hasta dónde nos lleva este descubrimiento precioso de San Juan Bosco. Si recordamos que amar es siempre un acto que busca el bien de la persona amada, debemos decir que muchas de nuestras supuestas correcciones en realidad son actos mal disfrazados de amor, pero de amor a nosotros mismos. En realidad, lo que estamos haciendo, como ya se dijo antes, es protegernos. Lo que estamos haciendo es poner un límite. Eso es lo que estamos haciendo.
Son actos de amor, pero de amor a nosotros mismos, no de amor a la otra persona. Y como diría la amiga Catalina de Siena, es un amor desordenado a nosotros mismos. Porque claro, hay un amor correcto, hay un amor sano que uno puede tener y que uno debe tener hacia sí mismo. Ese es un amor sano. Pero es que existe también un amor que no es sano. Y es el amor, lo que a veces llamamos ese amor propio, que es como una forma de orgullo, como una forma de no me dejo, como una forma de esta la gano yo como sea. Y eso, por supuesto, trae graves consecuencias. En muchos de nuestros juicios y opiniones, ya se trate de la familia, el trabajo o la política, tomamos una actitud que en el fondo es cómoda y es utilitarista. Yo llamo a esa actitud la lógica del mosquito. Es decir, tratamos a los demás como mosquitos. El descubrimiento entonces de San Juan Bosco, yo lo traduzco a mi lenguaje como el peligro de la lógica del mosquito. ¿Y en qué consiste la lógica del mosquito? Pues vamos a verlo, pero primero aplica tu imaginación. ¿A qué nos estaremos refiriendo? Yo creo que si hay un animal que nadie quiere por mascota, si hay un animal que no le cae bien a nadie, si hay un animal que nadie quiere tener en su casa, es un mosquito. ¿Quién dirá, oh, quiero más mosquitos en mi casa? Creo que nadie lo dirá. Bueno, quédate con esa idea. Quédate con esa idea porque muchas veces, pero muchas veces, tratamos a los demás como mosquitos. Vamos para allá y verás que no estoy exagerando. La lógica del mosquito. Entremos en ese tema. Segunda parte de nuestra enseñanza en este hermoso encuentro. ¿Qué es la lógica del mosquito? Yo empiezo por los problemas sociales. Esto lo he visto en muchas partes. He podido ver que muchos tratan los problemas sociales con la lógica del mosquito. Por ejemplo, si hay situaciones de violencia o hay protestas, quienes piensan con esta lógica pronto concluyen que la solución es simplemente, mire, métale más policía a ese asunto, métale más cárcel, métale más castigo, dele duro y que se acabe el problema. Esa es la lógica del mosquito. Es decir, algo me está fastidiando, ¿cierto? A mí, como me imagino que a todos ustedes, los mosquitos me caen muy, pero muy mal. No hay nada peor que esa noche en que tú quieres descansar. Ay, necesitas descansar. Y de repente entra ese zumbido. Ese chillido. Muchos nos hemos preguntado por qué el mosquito busca la oreja. O sea, ¿por qué no se quedan tranquilos? Ya, que tienen que comer, que tienen que alimentarse. Bueno, pique, si quiere picar, pique. Pero pique lejos de la oreja. Pero no, es una obsesión con la oreja. Tienen que meterse ahí. Y a veces parece que están tratando de taladrarlo a uno y meterse por allá al cerebro. Como para que no se te olvide cómo sueno yo. Por supuesto, nadie quiere uno de esos torturadores en la habitación. Pero yo no me voy a referir aquí a los torturadores, sino a la reacción que nosotros tenemos con los mosquitos. Y la reacción es, yo quiero, entre comillas, quitarme el problema. Eso es lo único que yo quiero. Yo quiero quitarme el problema. Que esto se acabe. Ya, quitar. Esa es la lógica del mosquito. Claro que si le fuéramos a poner un título más apropiado, tendría que decirse la lógica con que tratamos a los mosquitos. Pero dejemos ese título así. Cuando yo le pregunte a usted, si Dios permite y nos volvemos a encontrar en persona, yo le voy a preguntar, ¿se acuerda de la lógica del mosquito? Y usted me va a decir, claro que me acuerdo. De hecho, cada vez que te toque una de esas noches con un mosquito,
te vas a acordar de Fray Nelson Medina, pero espero que no me llames un mosquito. Esa es la lógica del mosquito. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro tema? Pues tiene que ver muchísimo. Porque mira, la lógica del mosquito, o con respecto al mosquito, lo único que desea es que dejen la vida en paz. Yo lo único que quiero es que dejen la vida en paz, que nadie se meta conmigo, que las cosas fluyan sin tropiezos y que si hay interrupciones o problemas, pues entonces vamos a fumigar rápida y eficazmente los problemas. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo jamás podré estar de acuerdo con las acciones de la guerrilla, me refiero a la guerrilla aquí en Colombia. Nunca podré estar de acuerdo con las acciones guerrilleras. Pero yo he oído unas cosas en este país. ¿Sabes de dónde saqué yo la expresión la lógica del mosquito? La saqué de una conversación que tuve aquí en este país, en Colombia. Alguien que tenía razones para estar absolutamente fastidiado y lleno de resentimiento, lleno de rabia hacia la guerrilla colombiana, me imagino que las FARC, lleno de rabia, decía, pero ¿por qué no sale el gobierno y fumiga? Y hacía este gesto, ¿no? Que es el de algunos de esos aparaticos para fumigar. Y fumiga a toda esa gente. Esa es la lógica del mosquito. Es decir, quítenme el problema para que yo esté bien. A mí lo único que me interesa es que yo esté bien. Eso es todo lo que a mí me interesa. Por consiguiente, quítenme el problema. Esa es la lógica del mosquito. Pero, ¿sabes qué es lo más grave? Lo más grave es que esa lógica del mosquito se la aplicamos a seres humanos y se la aplicamos también a los problemas de la casa. A mí que nadie me fastidie. Y si mi hijo adolescente me está fastidiando, entonces tengo que hacer algo para que no me fastidie. Y si el niño pequeño me está fastidiando, quiero hacer algo para que no me fastidie. Para que no me fastidie. Es lo único que interesa. Veamos hacia dónde va esto. La lógica del mosquito hace daño especialmente en la familia. Con esta lógica, los papás solo quieren que sus hijos no pongan problemas. Fácilmente, aquí se toman dos actitudes. Fácilmente esto genera distancia. Leyes inflexibles en la casa, aislamiento, represión, gritos. Esa es una reacción de la lógica del mosquito. Pero es que hay variaciones en la manera de obrar con la lógica del mosquito. Mira esto. Una manera es esta. Tratar de contener a base de gritos, a base de fuerza, a base de autoritarismo, mantener el control. Esa es una manera de reaccionar con la lógica del mosquito. Es decir, yo voy a controlar a esta gente. Pero no solo los hijos. Yo voy a controlar a esta mujer, yo voy a controlar a este esposo. La experiencia ha demostrado que si hay una palabra, y esto escúchamelo bien porque te lo estoy diciendo con todo el amor de que soy capaz, si hay una palabra que es demasiado peligrosa, y yo me atrevo a decir que siempre hace daño, voy a generalizar, voy a decir que siempre hace daño, ¿sabes cuál es la palabra? Controlar. Dios no te dio hijos para que tú simplemente los controles, los tengas bajo control. Dios no te dio un esposo para que tú lo tengas bajo control, ni te dio esa mujer preciosa, que es tu esposa, para que tú la tengas bajo control. Es mucho más que eso. El objetivo, el propósito del matrimonio, de la familia, no es controlar. Y como muchos de ustedes
conocen el mundo del emprendimiento, el mundo del comercio, el mundo de la fábrica, de la empresa, de la compañía, del trabajo, pues muchos de ustedes seguramente tienen cargos de responsabilidad. Y hay una frase que es muy popular en el mundo empresarial, tanto que la oye uno así en conversaciones. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo van las cosas? Hombre, ha sido un tiempo duro. Esto de la pandemia nos ha dado muy fuerte. ¿Pero qué? ¿Todo bajo control? Sí, todo bajo control. Ese es un lenguaje muy común. Incluso jocosamente se puede decir un poco en la familia, pero ten cuidado con ese lenguaje. Ten cuidado con ese lenguaje, porque el lenguaje del control es el lenguaje de la asfixia. Escribe esa frase que te conviene y que no está en nuestros apuntes. El lenguaje del control es el lenguaje de la asfixia. O por lo menos esa es una de las versiones de la lógica del mosquito aplicada a la casa. Quererlo controlar todo. En otras ocasiones, la lógica del mosquito utiliza un insecticida que yo lo llamo el insecticida dulce. Porque el insecticida anterior, que es el del control, de la amargura, del grito, de la imposición, del autoritarismo, es un insecticida amargo, amargo. Pero hay un insecticida que es un insecticida dulce. Y el insecticida dulce consiste en complacer en todo, sobre todo a los chicos, para que estén tranquilos, para que estén calmaditos, metidos, por ejemplo, en sus pantallas. Yo me acuerdo, esto sucedió en otro país, yo me acuerdo un señor que tenía muy buenos ingresos económicos, precisamente él era un empresario, él tenía pues buenos ingresos y entonces me comentaba así como con cierta ostentación de la casa nueva que tenía y una casa grande. En esa época, para que ustedes vean lo viejo que yo soy, ya me estoy volviendo viejo, en esa época no se hablaba tanto de internet, o sea que calcula, son ya más de 20 años de esta historia, pero no se me olvida. Y este hombre, bueno, me hablaba de su casa, me hizo un pequeño recorrido por su casa y él consideraba como un gran logro, lo decía así con una sonrisa, esa sonrisa que tiene el ricachón, ¿no? La sonrisa del ricachón. Entonces decía él, bueno, y para que no estén peleando, entonces les puse un televisor en cada habitación. Porque usted sabe, padre, cómo es esto. Que hay ocasiones en que mi mujer quiere ver la novela, pero resulta que el hijo quería ver el concierto de rock y la hija está siguiendo una historia de no sé dónde. Entonces, pues era un problema. En cambio aquí cada uno tiene su pantalla y así no pelean. Esa también es lógica del mosquito. Pero no es el insecticida amargo del grito y de la represión, sino que es el insecticida dulce. ¿Y a qué llamamos el insecticida dulce? Por ejemplo, eso, complacer en todo a los chicos, que estén tranquilos, cada uno está en su pantalla. Hoy el tema no es tener seguramente un televisor en cada habitación, es más bien, se les da a cada uno el celular de última generación, por cierto, este no es el de última generación, se le da a cada uno ¿cómo se llama? El celular de última generación y cada uno pues está metido simplemente en su celular. ¿Y qué está viendo en el celular? Pues no sé, pero están tranquilos. O sea, me quité el mosquito. Entre esposos, esto también sucede. Es un poco la idea que a veces se entra, la idea de tener al cónyuge tranquilo en sus cosas, Entonces, pues él está ya metido en lo suyo y pues yo estoy aquí en lo mío, o dice ella, yo estoy aquí metida en lo mío. Y bueno, y ahí están tranquilos. Pero tú te das cuenta que muchas veces esa tranquilidad, pues en realidad es una tranquilidad falsa.
es una tranquilidad falsa. ¿Por qué es una tranquilidad falsa? Porque no se están hablando los problemas. No se están hablando. Hay esposos que tranquilizan, entre comillas, a la esposa con compras caras. Yo conocí en una misión, en otro país otra vez, conocí ese caso. Era un hombre que tenía un comercio en esa época muy floreciente. Creo que no hay problema en que diga dónde sucedió esto, fue en Venezuela. Este hombre tenía un buen comercio, tenía una buena tienda, un buen supermercado. En aquella época, pues el chavismo apenas estaba empezando y no había cometido, pues, los abusos que luego vimos. Y este hombre tenía unos ingresos muy grandes. Y estaba muy ausente. Y según las señales, pues parece que el hombre estaba en temas graves de infidelidad. Es que este es el tema también, ¿no? Pero él, ¿cómo mantenía, entre comillas, contenta a la esposa? Viajes carísimos. Y vamos de compras, ¿qué significaba? Pues vamos a comprar lo que tú quieras, mi amor. O sea, no hay límite, no hay límite. Y ella hasta cierto punto había llegado a esa especie de contrato implícito, esa especie de acuerdo implícito. O sea, él no me da cariño, pero me da los vestidos más caros, los tratamientos de belleza más caros. Y ustedes saben que en todas las ciudades, por lo menos de cierto tamaño, pues hay para todos los precios. Si tú buscas vestidos de $300, los encuentras, pero si preguntas si tienen vestidos de $800, también los tienen y te pueden hacer uno por $5,000 o por $10,000. Como dicen, el cielo es el límite, tú pide nomás. Entonces eso también es lógica del mosquito. Es decir, yo llevo más o menos mi vida, pero te tengo contenta a ti. Entonces, gran vacación en Europa, nos vamos para Europa. Costo del viaje a Europa, del tour a Europa, $15,000, $20,000. ¿Qué importa? Son cifras. Y mientras tanto tú estás tranquila y yo estoy tranquilo y ya está. Yo no estoy diciendo que estén mal los regalos, ni las compras, ni las vacaciones. Lo que estoy diciendo es que esto pertenece a la lógica del mosquito y que conlleva un pensamiento que en el fondo es egoísta y cómodo. Un modo de ser que en realidad es superficial y falto de responsabilidad. En síntesis, lo que le falta a la lógica del mosquito es el auténtico amor. El auténtico amor. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa, a ver cómo te lo describo, eso significa que siempre se va creando un vacío. Y en realidad, ya se trate del insecticida de los gritos o ya se trate del insecticida de los regalos, es decir, el insecticida amargo o el insecticida dulce, lo único que produce el insecticida es aplazar y a la vez agravar el problema. Efectivamente, la pareja que les cuento, pues terminó mal. ¿Y por qué terminó mal? Pues terminó muy mal porque a mí me da hasta vergüenza contar estas cosas. Pero yo creo que si no se dan ejemplos concretos, también las enseñanzas quedan así como un poco distantes de la vida real. ¿Sabes cómo acabó de mal? Esta mujer que no se sentía amada por él y que además se sentía, entre comillas, comprada, se le ocurrió decirle que ella quería hacerse una operación de cirugía estética, supuestamente para ser más bonita para él. Pero la operación no se la podían hacer en su país. Ella tenía que hacerse la mejor operación de cirugía estética en los Estados Unidos de América. Bueno, se hizo algo en el busto, en fin. Eso costó los miles de dólares. Cuando ya ella quedó como una reina de belleza,
Cuando ya le sacó toda esa plata, vamos al proceso de divorcio. Ya quedé bien bonita para el próximo. El insecticida dulce, lo mismo que el insecticida amargo, finalmente lo único que trae es una especie de aplazamiento, pero las cosas terminan estallando. Y me atrevo a decir que cuanto más se aplaza y se reprime la explosión, peor es. Lo que falta a la lógica del mosquito es el auténtico amor. Porque el auténtico amor, y aquí vamos conectando con nuestro tema del perdón, el auténtico amor sabe que hay problemas, sabe que hay defectos, sabe que hay pecados. El auténtico amor sabe todo eso. El auténtico amor sabe que el otro es imperfecto, que tal vez comete errores más graves o menos graves, ese no es mi tema ahora, pero que todos somos imperfectos, lo somos. Entonces el auténtico amor sabe que el otro presenta defectos y presenta carencias y presenta pecados. Pero la lógica del mosquito no se mete con la realidad del otro. En realidad no entra en el corazón del otro. Aparentemente lo trata con respeto. Aparentemente lo trata en paz. Pero detrás de esa paz que es falsa y detrás de ese respeto que no es otra cosa sino distancia cómoda, los problemas se están agravando. Las situaciones van para peor. Y por eso estoy advirtiendo el peligro de la lógica del mosquito. El verdadero amor sabe que hay problemas, defectos, pecados, pero también sabe que es posible el perdón. Y lo más importante, que es posible un nuevo comienzo. Ahí quería llegar yo. Cuando marcamos esa distancia cómoda, ¿cierto? Aparentemente todo está tranquilo y aparentemente todos están felices. A ver, hijo, muéstrale al padre la consola que te regaló tu papá. Y entonces el hijo sale con la PlayStation 5, o yo no sé si ya salió la 6 o la 20. Y sale con el iPhone 14 o 18 o 35. Y parece feliz por un momento. El verdadero amor reconoce la miseria, la necesidad, la grieta que el otro tiene. Y ese otro es tu hijo, es tu hija, es tu esposa, es tu esposo. El verdadero amor conoce la grieta y ayuda a repararla. El verdadero amor conoce el vacío del otro e intenta llenarlo. El verdadero amor conoce el dolor del otro y quiere ser apoyo, bálsamo, que alivie y que más que eso incluso sane. Eso es lo que trae el auténtico perdón. Por eso decimos perdonar. Oiga esto, perdonar es lo más cercano a crear. Crear. ¡Wow! ¡Qué verbo ese! Perdonar es lo más cercano a crear, a que podemos llegar los seres humanos. Aquí hacemos una pequeña aclaración sobre este término crear y la creatividad. Mira esto. Solemos asociar la creatividad con el diseño industrial, diseño de procesos, o con el arte pictórico, musical, de danza. Solemos asociar la creatividad con el diseño o con el arte, especialmente con esos dos campos de la actividad humana. No está mal hablar de creatividad en esos términos. Pero observa una cosa,
¿En qué consiste esa creatividad? Este es un análisis que me lo ayudó a hacer hace muchos años, el que fue mi profesor de Biblia, bueno, uno de mis profesores de Biblia, el que digamos, me guió más en mi primera formación para el sacerdocio. Mira, no está mal hablar de creatividad en el diseño o en el arte, en la medida en que el arte o el diseño traen una combinación inesperada y original de cosas, movimientos, imágenes, sonidos, ideas. La palabra clave aquí es que la creatividad de la que habla el mundo es fundamentalmente una combinación. Es una combinación inesperada y original. Está muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho un genio de la música? Pensemos en Ludwig van Beethoven, que solemos pronunciar Beethoven. ¿Qué es lo que ha hecho Beethoven? Pues Beethoven ha tomado sonidos y los ha combinado. Entonces uno escucha la quinta sinfonía de Beethoven o la sexta, bueno, cualquiera de ellas, este hombre es un genio, o el Claro de Luna, cualquiera de sus obras preciosas, y nos llena de alegría, de tantas cosas. Es tanto lo que comunica un genio de la música. Pero en el fondo, ¿qué fue lo que él hizo? Hizo una combinación. Él no inventó el sonido, él combinó sonidos. Ese nivel de creatividad es en realidad solo eso. Y repito la palabra, es una combinación de lo que ya había. Por eso, la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, y propiamente si la estudiamos en hebreo, la Biblia hebrea reserva el verbo crear para Dios. En hebreo, el verbo que se utiliza para crear se utiliza únicamente para Dios. Solo Dios es el creador. Solo Dios crea. Entonces nosotros no tenemos capacidad de crear. ¿No tenemos ninguna creatividad? Sí, sí tenemos creatividad. Pero distingamos, la creatividad nuestra es simplemente combinación. Esa es la creatividad nuestra, es combinación. En cambio, la creación de Dios es un producir desde la nada. Se nota bien en lo que he dicho de Beethoven, ¿no? Beethoven es un genio, o sea, por favor, nadie lo duda. Es un genio, pero Beethoven lo que hace es combinar sonidos. Él no inventó el sonido. Y si nosotros miramos la pintura, es eso, es una combinación particular de colores. Quienes estamos un poquito familiarizados con el mundo digital, yo creo que captamos esto incluso con más fuerza. Porque si tú miras, por ejemplo, una imagen como esta que estás viendo en este momento por esta transmisión, esta imagen mía que sale ahí, esta imagen, ¿qué es? Pues estos son los famosos píxeles, cada uno pintado de un color diferente. O sea, mi imagen, esto que estás viendo, ¿qué es? Son píxeles pintados. O sea, cada uno con un color. Y de ahí viene la imagen y de ahí viene todo. Entonces, un pintor en el fondo lo que hace es eso. Combina colores, combina estilos, combina perspectivas, combina escuelas. La creatividad humana es combinación. Crear, en cambio, en el sentido estricto de la palabra, que es el sentido que utiliza la Biblia, crear es producir desde la nada, producir radicalmente el ser. Eso es crear. Ese es el sentido de la creatividad, según la Biblia, del crear según la Biblia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nos vamos a dar cuenta que perdonar en el fondo es como un crear. Y que cuando Cristo le dijo a aquella mujer, levántate, vete, no peques más, en el fondo lo que le estaba diciendo es, aquí empieza tu vida nueva.
La creatividad que más nos acerca al Dios creador es la que va mucho más allá de combinar lo que ya existe. Trata de pensar en qué momento se puede dar eso. Ojalá sin mirar la pantalla, porque claro, ahí digo algo, ¿no? Trata de pensar tú, ¿cuál es esa acción humana que se acerca un poco más al crear? Pues yo propongo un ejemplo. Es lo que sucede cuando se engendra un nuevo ser humano. El ser humano no es simplemente la combinación o una especie de promedio del papá y de la mamá. Es verdad que los hijos, todos somos hijos, ¿no? No todos somos papás, pero todos somos hijos. Es verdad que en el caso de la familia, pues es cierto que el hijo se parece al papá. Entonces la gente dice, ¡ay, tiene la misma mirada del papá! La nariz es como de la mamá. Ese cabello lo sacó de la mamá. Ese tipo de cosas. Pero el hijo no es una simple combinación. En el hijo hay una novedad. Hay algo nuevo. El hijo no es simplemente la combinación del papá y de la mamá. Y por eso decimos aquí, cada niño, óigame esto tan bello, cada niño, y esto lo saben mucho mejor ustedes que son papás, cada niño nos llena de sorpresas, de alegrías, de caminos que no conocíamos para recorrer este misterio que llamamos la vida. Por eso una frase muy bonita que se escucha a veces entre esposos cuando ya tienen sus hijos, es esta frase. A mí me encanta oírla. Yo soy absolutamente provida en todas las células de mi ser y me encantan estas cosas. Cuando, por ejemplo, la mamá le dice al papá, si vieras con lo que salió tu hijo hoy. ¿Por qué ella dice eso? Porque es una sorpresa, porque era algo inesperado, porque no es algo ni tuyo ni mío, porque es algo nuevo. Mi papá, que Dios lo tenga en su gloria, mi papá se admiraba muchísimo de esto y ponía la cara y una voz así muy trascendental, me parece estarlo viendo a mi papá, cuando decía, es que Dios me ha llamado a ser co-creador, y decía la palabra así despacito, co-creador. ¿Te imaginas lo que es eso? Es casi como ayudarle a Dios. Así hablaba mi papá. Cada niño nos llena de sorpresas, de alegrías, de caminos que no conocíamos. Esa es la verdadera creación. Pero además de tener hijos, hay un modo único de creatividad en el perdón cristiano. Cuando Cristo le dice a aquella mujer, no te condeno, vete, no peques más. Cristo no le está programando la vida, ¿te das cuenta de eso? Cristo no la está controlando, no la está controlando. Simplemente le está diciendo, aquí se abre un capítulo nuevo en tu vida. Aprovéchalo. Y en el fondo lo que le está diciendo es, no se te ocurra volver al pasado. Eso es lo que significa no peques más. Estabas en adulterio, ya sabes lo que hiciste. No vuelvas al pasado. No vuelvas al pasado. Cristo no le da instrucciones de robot. Cristo le regaló una nueva vida. Por eso decimos, el perdonar es lo más cercano a crear, a que podemos llegar los seres humanos. Lo más cercano a crear.
porque abre una vida nueva. Y la abre como de la nada. A mí me asombra, meditando en ese texto de la adúltera, Juan capítulo 8 al comienzo, a mí me asombra que Cristo, si te das cuenta, la deja en total libertad. En total libertad. Tú verás lo que haces. Solo te digo una cosa, no te devuelvas. El pecado es tu pasado. No te devuelvas. No te devuelvas. No tienes por qué devolverte. Ese es Cristo. Y ese es el sentido del auténtico perdón. Algunos papás, y yo lo entiendo porque a veces nos ponemos nerviosos, algunos papás, cuando descubren noticias tristes de los hijos, cosas feas de los hijos, toman una sobrereacción. Tengo que mencionar aquí cosas tristes. Un papá, por ejemplo, que pilló entre las pertenencias del hijo un poco de marihuana. Es una decepción. En otra ocasión, una mamá que pilló a la hija viendo pornografía, masturbándose. Claro, no es una cosa de ningún modo agradable, es una cosa triste, es una cosa dura. Y a veces, los papás, como reacción a esas decepciones, acuérdate de lo que decíamos al principio, el descubrimiento de Don Bosco, entonces se vuelcan en insultos o en un drama. ¡Ay, yo por qué hice esto! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ese hijo? ¿Por qué esa hija? Ahí en el fondo lo que estás buscando es simplemente desahogarte. Eso es lo único que estás buscando. O si no, una actitud de humillación y de regaño sobre regaño y de casi violencia contra ese hijo. Ahí realmente no se está corrigiendo. Pero hay otro caso también. Y es que cuando se dan cuenta de que están pasando estas cosas, entonces se van al otro extremo. Es decir, yo tengo que controlar a esta muchachita porque ella no me la vuelve a hacer. Yo tengo que controlar a este muchacho. Ya te dije que cuando la palabra control entra demasiado en la casa, la verdadera unión sale de la casa. El ser humano no está hecho para eso. Por supuesto, hay que tomar medidas, estamos de acuerdo. Hay que tomar medidas. Pero siguiendo el consejo de un sabio dominico del siglo XIII, Humberto de Romanis, si tú quieres que una corrección dure, las medidas que vayas a tomar, acuérdalas con la otra persona. El bien querido por todos, dice él, Humberto de Romanis, el bien querido por todos se consigue de una manera más fuerte, más eficaz, más pronta. Entonces sí, es necesario controlar algo, es necesario tomar medidas, vamos a decirlo de esa manera. Lo mismo si se da un caso terrible de infidelidad, por supuesto hay que tomar alguna medida. Estamos de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que la palabra control no funciona. Lo que funciona es la comunicación profunda hasta que se logre. Lo que haya que hacer hasta que haya la comunicación profunda. La verdadera comunicación. Hasta que los corazones estén abiertos. Lo demás crea una ilusión. Crea una ilusión. Una ilusión de que el problema se superó. Entonces voy a tomar estas medidas y estas otras medidas y a controlar y a poner barreras. Algunas medidas hay que tomar, pero por favor, las medidas que vayas a tomar, piensa siempre que han de ser tomadas junto con la otra persona. No son medidas para la otra persona, son medidas con la otra persona. Eso también se puede escribir porque tampoco está en los apuntes.
Una cosa es tomar medidas para controlar al esposo o a la esposa o a la hija o al hijo. Otra cosa es tomar medidas con. Sé que es un camino difícil, pero te pido que analices un poquito lo que estoy diciendo. Trato de decirlo en el nombre del Señor. Te darás cuenta que no son palabras caprichosas. Entonces, esa es la importancia que tiene esto. Perdonar no es empezar a dar instrucciones de robot. Como quien dice, de ahora en adelante vas a hacer esto, esto y esto otro, y esto no, y esto así. Eso es tomar medidas sobre la otra persona. Es tomar medidas para la otra persona. Lo que sirve es llegar a esa comunión y a esa comunicación. De manera que las medidas que haya que tomar, porque sí habrá que tomar medidas, pero que las medidas que se vayan a tomar se tomen junto con la otra persona. Ese es el verdadero corregir, según el santo que nos ha servido de guía en esta charla, San Juan Bosco. Él mismo dice en la carta que me sirve de apoyo para esta predicación, a veces, dice él, es más agradable para nuestro temperamento o para nuestro mal carácter, hasta allá llega San Juan Bosco, a veces es más agradable soltar un torrente de palabras. Pero la pregunta es, ¿qué se logra con eso? Cristo no le dio instrucciones de robot a la adúltera. Le hizo experimentar el amor que perdona y le regaló una nueva vida. Ahí es donde conecta el tema de la auténtica creatividad. Ahí es donde conecta la auténtica creatividad con este hermoso tema. Ahí lo tienes. Perdonar es un poco ayudar a crear el futuro de esa otra persona. Eso vale también para ti mismo. Perdonar también es crear, hacer posible tu futuro. De ahí la importancia de saber perdonarse uno. También se necesita el saberse perdonar. Es necesario. El auténtico perdón, ese que Cristo le dio a esta mujer, es eso. No es revolver más el pasado, que ciertamente estará siempre ahí. Es abrirse a la posibilidad de un futuro que no está programado y que tampoco es simplemente combinación de los días ya vividos. ¡Qué desafío tan grande! Pero eso es lo que da vida. Por eso cuando una pareja pasa por una crisis, la solución no es tratemos de repetir el ayer. La solución más bien es aprendemos del ayer, claro que aprendemos, pero vamos a construir un mañana. Las parejas que perseveran son sin duda las parejas que se han reconstruido muchas veces. Reconstruirse. Yo quiero reconstruirme. Yo necesito reconstruirme. Y qué hermoso poder decirle, yo quiero ser factor de gracia y de amor que ayuda a construir tu nueva vida. Aquí quiero conectar con lo que es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es eso. La definición clásica de sacramento dice que es un signo sensible instituido por Cristo y que es instrumento para comunicar la gracia santificante. Es decir, es instrumento divino. Querido esposo, tú eres instrumento
divino para darle a tu mujer la plenitud de la vida de la gracia. Cuando se piensan las cosas de este modo, se empieza a descubrir que no hay demasiada diferencia entre el sacramento del orden, ese que yo he recibido por bondad de Dios, el sacramento del matrimonio que ustedes han recibido. No hay demasiada diferencia. Porque es que tú, querido esposo, tú eres el instrumento de santificación, de comunicación de la gracia para esa hermosa mujer que Dios te dio. Y tú, mujer, tú eres el precioso instrumento de construcción y de reconstrucción de ese hombre que Dios te concedió. Ese que está a tu lado. Tú eres instrumento para él. Y cada uno de los actos de la pareja, incluyendo, por supuesto, los actos de intimidad, es acto de santificación del otro. ¿Qué le estás dando tú en la intimidad? ¿Qué le estás dando tú a tu esposo o a tu esposa? Le estás dando una experiencia absolutamente fantástica de amor. Tú le estás permitiendo a él que se sienta amado en todo su ser, cuerpo, alma. Eso es lo que tú le estás dando a él. Y eso es lo que el hombre le debe dar a la mujer. Por eso, también la intimidad es donación, es regalo. La intimidad es para eso. Y por eso el gran pecado de la intimidad, después de la infidelidad, el gran pecado de la intimidad se llama egoísmo. Es el egoísmo. Es el buscar simplemente satisfacerse uno de los dos, como que el otro no importara. Es tan importante que ella se sienta amada, que ella se sienta feliz, que ella se sienta bendecida, que ella pueda sentir en cada momento del día y también en la intimidad, que ella se pueda sentir, amada. Y voy a hacer aquí una comparación que a alguno le parecerá extraña. Una mujer consagrada a Dios en virginidad, Santa Catalina de Siena, le decía a nuestro Señor Jesucristo, es que tú me haces enloquecer de amor. Pues adivina quién tiene que ser Cristo en la casa. Según San Pablo, Efesios capítulo 5, eso te toca a ti, hermano. Tú eres Cristo en la casa. Entonces la idea es que ella se sienta amada hasta enloquecer. En todo. En el día y en la noche. Con las palabras y con las obras. Que ella se sienta amada. Y por supuesto que él también se sienta amado. Entonces, cuando hay tanto amor, no se necesita tanto control. Yo les quiero pedir, porque sé que este retiro también va llegando a su final, yo les quiero pedir, cuiden ese tesoro que es quererse y que es quererse en Cristo. Cuídenlo. Hagan de ese tesoro, de ese precioso tesoro, la fuente de donde brota amor y amor para los hijos, para los amigos, para la comunidad a la que pertenecen. Y dice el ritual del matrimonio, que nunca se olviden de los pobres. De toda esa fiesta de amor que hay entre ustedes, de toda esa fiesta de amor, que salga amor para los hijos, que salga amor para la familia de él, para la familia de ella, que salga amor para los amigos, para la comunidad, y nunca se nos olviden que salga amor para los pobres. Ese es el propósito del matrimonio. Vamos con las últimas frases de esta charla. Ya vemos lo que es el auténtico perdón y cerramos diciendo, abrirse al auténtico perdón es experimentar algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Por eso decimos, perdónanos como nosotros hemos perdonado.
Ahí se vincula el perdón que recibimos de Dios y el perdón que damos al prójimo. Pero lo más bello, solo Dios lo puede hacer, pero lo más bello es recordar que Él lo quiere hacer. Eso es lo más bello, recordarlo. Que Él lo quiere hacer. Yo te pido que en este momento, tú vuelvas a tu corazón de mujer casada, de hombre casado, y pienses lo que significa eso. Mujer, tú estás llamada a ser co-creadora. ¿Pero co-creadora de qué manera? No solo concibiendo y dando a luz hijos. Tú estás llamada a ser co-creadora, también dándole vida nueva a cada persona que perdonas, incluyendo los mismos hijos y el esposo. Y tú, hombre, tú estás llamado a ser co-creador, no solamente engendrando hijos, sino también dando vida nueva a través del perdón. Sin, ojo con esto, sin pretender programar a la otra persona, sin pretender tampoco controlar a la otra persona. Hay una cosa que nunca me falla. Cuando un hombre quiere controlar todo de una mujer, cuando una mujer quiere controlar todo de un hombre, o el amor se murió o está en agonía profunda. El que quiere controlar, definitivamente se encuentra en una situación de desamor. Para que no haya que controlarte, dale la certeza a tu esposa de cuánto la amas y de que la amas sin grietas, sin fisuras. Ámala de tal manera que ella no tenga ganas de controlarte, porque está totalmente segura de ti. Ámala así. Ama a tu esposo de tal manera que él no sienta la necesidad de controlarte. Si tu esposo siente que tiene que controlarte, quiere decir que algo está fallando ahí, algo muy grave está fallando ahí. Ámense de tal manera que sea el lenguaje de la confianza, de la reconciliación, del perdón, del apoyo mutuo, del construyamos esto juntos, que sea ese lenguaje el que se respire en la casa, que en la casa se respire ese delicioso aroma de estamos en lo mismo, estamos caminando, estamos avanzando. Con esos sentimientos, les invito a que entremos en un momento breve de oración, pidiendo al Señor que perfeccione la obra en ustedes. Siéntanse felices de su vocación. Siéntanse felices de ser casados, de ser casadas. Siéntanse felices, gozosos. Cuando el amor madura, y sé que es el caso de muchos de ustedes, quiero pensar de todos, cuando el amor madura, los motivos de gratitud aumentan cada día, porque cada día ha sido un regalo. Señor Jesús, elevo mi corazón hacia ti. Ese corazón que tú has querido bendecir sin mérito mío. En delirio de amor tú has querido bendecir mi corazón con la gracia del orden sacerdotal. Soy indigno, por supuesto, pero tú has querido bendecirme y me llamas y me sigues llamando. Tú has llamado a estos queridos amigos, los has llamado a la gracia bendita del matrimonio. Les has llamado, les has unido, les has convocado, pero tu obra, Señor, no queda en el pasado. La gracia matrimonial está viva todos los días para quien quiera invocarla, para quien quiera llamarla, para quien quiera pedirla, para quien quiera contar con ella.
En nombre de la gracia matrimonial preciosa que han recibido estos hijos y estas hijas tuyos, yo te suplico bendición, Jesucristo. Yo te quiero pedir que crezca en ellos de tal manera su amor, que se conviertan, como tú dijiste, se conviertan en luz del mundo. Que las generaciones más recientes, que los jóvenes vean cómo se aman estas parejas, que vean cómo se aman estas familias, que vean que son familias reales, con problemas reales, con errores, pero que son capaces, en tu nombre y con tu gracia, son capaces, Señor, aleluya, son capaces de perdonarse, de reconciliarse. Que sean parejas que han superado la triste etapa del control y la programación. Que estas mujeres se sientan tan amadas y tan seguras de sus esposos que no sientan siquiera el impulso de controlarlos. No es necesario. Que ellos se sientan tan amados por sus mujeres que tengan la certeza, yo no tengo que controlarla. Es más hermosa la flor que crece libre. Se esparce mejor el perfume de la flor que crece libre. Quiero libre a mi mujer y quiero que en libertad así me ame. Quiero libre a mi esposo y que así en libertad me sea fiel, por supuesto, y me ame. Esa es la oración de los esposos. Jesús, trae tu abundantísima bendición en este momento para estos hombres y mujeres, para cada hogar, muy especialmente quienes están participando de este retiro de Comunidad Betania, pero también a todos a los que puedan llegar estas palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.